Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quería dar las gracias, por supuesto, a la presidenta de la Junta, a la consejera, a la directora general de Violencia de Género y a todas y a todos ustedes que son compañeros y compañeras de esta lucha que llevamos adelante para intentar erradicar este tipo de violencia. La verdad es que llegamos a este año 2015 y la que llevamos tantos años en esta lucha, siempre teníamos la ilusión de que cuando ya estuviera bien avanzado el siglo XXI, los congresos de violencia de género serían congresos de historia en la que narraríamos lo que había ocurrido en tiempos anteriores y de los horrores que habían sucedido en tiempos anteriores. Sin embargo, la verdad es que pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos y, desgraciadamente, nos vamos encontrando con la situación que tenemos. Sandra, en España este año tenemos 48 asesinos sueltos, que han estado sueltos por sus casas, por las calles. Han matado indiscriminadamente, sin la menor conciencia, a mujeres, a niñas, a niños, sus hijos, sus hijas. Tenemos cientos de personas que están sufriendo y tenemos miles de hombres que no matan, pero que también matan en el día a día a sus mujeres y hombres. España está condenada por la ONU, por los derechos humanos, para que los jueces hagan, entre otras cosas, sensibilización, porque las medidas que se han tomado pues no son las más correctas. Y nos encontramos que, a pesar de que este problema sigue existiendo, a pesar de toda esta situación, nos encontramos con que las órdenes de protección han pasado de una media de un 70 o un 80% a un 30%. Nos encontramos que la economía ha rebajado en más de 20% lo que es el derecho, o sea, la ayuda al tema de violencia de género. Nos encontramos que, además, cuantitativamente es esa, pero cualitativamente también nos encontramos con que ciertas ayudas se están dando, a lo mejor, a colectivos que, digamos, que no defienden a lo mejor lo que es los derechos reproductivos de las mujeres. Con lo cual, en España tenemos la sensación de que vamos hacia detrás y seguimos luchando, y aquí ponemos nuestro granito de arena, pero la sensación es que estamos solas, y aunque verás que estamos muy acompañadas. Para estudiar este tema y para ver si es que es algo nuestro, si es algo de Andalucía, si es algo de España, está aquí Sandra Johansson. Sandra es licenciada por la Universidad de Estocolmo en Estudios de Género y, además, es la responsable de los derechos de las mujeres en la organización Alianza por la Solidaridad. Tenemos que decir que Sandra ha trabajado en miles de proyectos, tanto en África, en Asia, en Latinoamérica, como también en Oriente Medio. Sandra, tiene un currículum muy desarrollado y sus trabajos son muy notables, pero yo creo que lo mejor es escucharla a ella y que nos digas cómo ves tú nuestra situación y cómo ves la situación en el mundo. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, pues quería dar las gracias a la Junta de Andalucía, a las organizadoras de este evento, de este congreso, por haberme invitado. Desde luego, para mí es un placer y es un honor poder estar aquí y compartir este espacio con vosotras y con vosotros. Me dijo ayer en la cena una compañera aquí presente que el público desde este lado de la mesa impresiona. Y sí que es verdad que impresiona ver a tantos y tantas profesionales juntos y juntas tan comprometidos con los derechos de las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así que es un honor poder estar aquí.
A lo largo de mi intervención, pues intentaré abordar el problema de la violencia contra las mujeres desde un marco global, aprovechando algunos ejemplos del Estado español, pero también algunos ejemplos de otros países. Abordaré la violencia contra las mujeres como un problema político, que también requiere soluciones políticas. Y por último, haré una revisión de los avances que sí que hemos logrado en las últimas décadas en la legislación internacional, ¿no?, en esta materia, y abordaré algunas estrategias de cara al futuro, en particular la necesidad de poder contar con un instrumento internacional jurídicamente vinculante y específico en materia de violencia contra las mujeres. Bueno, respuesta primero a la pregunta que me hizo. Yo creo que para un país como España, la verdad es que es una tragedia contar con los datos que tenemos, ¿no?, de mujeres asesinadas, de las denuncias que se están haciendo todos los años y los demás datos, ¿no?, que acaba de poner sobre la mesa. Lógicamente es una tragedia personal para las víctimas y para sus familias, pero también es una tragedia para la sociedad. Tal y como dijo antes la presidenta de la Junta de Andalucía, o sea, la violencia contra las mujeres es un problema de la sociedad. Es un problema político que hay que abordar a través de soluciones políticas. Yo creo que ya hemos dejado atrás, ¿no?, la noción de la violencia como un problema privado. Es un problema de la sociedad y lo tenemos que abordar como sociedad. Los diferentes tipos de violencias contra las mujeres es una de las vulneraciones de los derechos humanos más flagrantes a nivel internacional. Hay datos que hablan por sí solos. Si vemos las estadísticas a nivel mundial, podemos ver que en el mundo 1 de cada 3 mujeres, 1 de cada 3, ha sufrido violencia física y o sexual. 1 de cada 5 mujeres a nivel mundial será víctima de violación durante su vida. Y 1 de cada 2 mujeres asesinadas en el mundo lo son por su pareja o por un miembro de la familia. En la Unión Europea, y de acuerdo con un estudio del año pasado, un estudio que hace una comparativa de todos los países de la Unión Europea, pues también podemos ver que en la Unión Europea, pues por desgracia, las cosas no están mucho mejor. 1 de cada 3 mujeres en la Unión Europea ha experimentado violencia física y o sexual desde los 15 años de edad. 1 de cada 5 ha sido víctima de violencia física y o sexual por parte de su pareja actual o por parte de sus parejas previas. Y 1 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia sexual y 1 de cada 20 ha sido violada. Si miramos los datos de España, este primer dato sale de la misma encuesta, del mismo estudio. Podemos ver que 1 de cada 5 mujeres en España ha sufrido violencia física y o sexual desde los 15 años de edad. Es verdad que en este caso el dato del Estado español es un poquito mejor que el promedio a nivel de la Unión Europea. Sin embargo, en este caso yo creo que nos tenemos que alegrar, por un lado, porque es verdad que el dato es un poco mejor, pero también tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no?, a la hora de
utilizar datos comparativos. En esta encuesta se puede ver que países, pues, por ejemplo, como Suecia, como Dinamarca, como los países nórdicos, tienen un índice, según la encuesta, bastante más alto de violencia contra las mujeres que países del Mediterráneo como España. Puede ser porque las cosas estén un poquito mejor aquí. También puede ser porque la forma en que hablamos de la violencia y cómo entendemos la violencia es diferente en cada contexto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver los datos con un poco de cautela. Como comentábamos antes también, bueno, en el Estado español, los datos del 2014, tenemos 54 mujeres asesinadas por violencia de género. 4 más que estaban en investigación cuando cerró el año, ¿no? Yo creo que esta es una cifra completamente inaceptable, ¿no? para cualquier Estado democrático como es el caso de España. También aquí cabe destacar que estas 54 mujeres asesinadas, pues la cifra es una cifra que se refiere a los casos de violencia de género tal y como lo define la ley. O sea, es decir, son casos de violencia de género en el marco de la pareja, en el marco de las relaciones de pareja, ¿no? Lógicamente, como sabemos, los datos de las organizaciones de mujeres pues pueden ser más altos porque también toman en cuenta aquellos asesinatos de mujeres que ocurren en el espacio público o por parte de otros agresores que no sean la pareja o la expareja, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es un dato inaceptable. Bueno, de la misma forma podemos ver que en España hay en torno a 260 denuncias cada día. Cada día. 260 mujeres que denuncian casos de violencia de género. Los datos totales para el año 2014 eran en torno a 127.000 denuncias. Estos datos, lógicamente, es la punta del iceberg, ¿no? Son aquellas mujeres que han superado todas las barreras para llegar a interponer una denuncia. Es la punta del iceberg. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencias contra las mujeres? La violencia contra las mujeres, como hemos comentado ya esta mañana, bueno, tiene su origen en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ¿no? Y tiene su origen en la subordinación estructural de las mujeres en la sociedad. No vamos a acabar con la violencia contra las mujeres, sino acabamos con las desigualdades de género y con la discriminación estructural, ¿no? En este sentido, y simplificando un poquito, podríamos decir que estamos hablando de un tipo de violencia que es dirigida hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. En ese sentido también podríamos decir que, de alguna forma, todas las mujeres somos sobrevivientes y víctimas de esta violencia, aunque lógicamente pues no afecta de la misma forma a todas las mujeres, ¿no? Sino que hay varios factores que generan situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Como factores vinculados a la diversidad funcional, al estatus migratorio, a la etnia, a la clase, etc. Esto es un tema que se va a abordar en profundidad en el marco de este congreso, ¿no? La violencia contra las mujeres ocurre tanto en los espacios públicos como en el marco de las relaciones íntimas y adopta múltiples formas, desde violencias y comportamientos verbales y psicológicas muy sutiles como los micromachismos,
pasando por violencias como el manoseo en el espacio público, el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, la violencia física, la violencia sexual por parte de la pareja o familiares, la violación por parte de desconocidos, hasta llegar a violencias tan extremas como la trata, la mutilación genital femenina, los denominados crímenes de honor o el feminicidio, la forma más extrema de la violencia, ¿no? El asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La violencia, yo diría que también la amenaza de violencia, aquella amenaza con la que vivimos todas las mujeres de forma consciente e inconsciente todos los días. Pues esa violencia, esa amenaza de violencia atenta contra nuestras vidas y tiene un impacto enorme en nuestra integridad física, en nuestra integridad psicológica, en nuestra autonomía, en nuestra libertad de movimiento, en la forma en la que nos movemos por el espacio público. En definitiva, la violencia contra las mujeres restringe nuestra posibilidad de participar de forma plena en la sociedad y restringe nuestra capacidad de tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Entre otros, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es fundamental para que las mujeres podamos acceder a una educación, para que podamos participar en la vida política y social, para que podamos acceder a un trabajo remunerado. La violencia contra las mujeres frena tanto el desarrollo personal como el desarrollo de la sociedad en su conjunto y tiene un coste personal, social y económico altísimo. La violencia contra las mujeres es un problema global. La violencia contra las mujeres ocurre en todas las culturas, aunque tanto las formas como, incluso la definición legal y cultural de lo que constituye la violencia contra las mujeres puede variar. Yo quería compartir 4 historias de 4 mujeres de 3 contextos diferentes. Yo creo que son historias que, por un lado, demuestran con toda claridad cómo este es un problema compartido, cómo es un problema que sufrimos las mujeres europeas, pero también las mujeres sirias, las mujeres salvadoreñas, las mujeres españolas. Y creo que también son 4 historias que nos aportan claves a la hora de entender el fenómeno de la violencia o esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres. La primera historia que quería compartir, en realidad son 2 historias. Son las historias de Fátima y Rana, que son 2 refugiadas sirias que viven en Jordania. Estas historias vienen de un estudio reciente que hemos hecho como Alianza por la Solidaridad y, lógicamente, sus nombres no son verdaderos, pero las historias sí que lo son. Fátima. Cuando yo me casé, no tenía ni idea de que esto ocurriría. Yo pensaba en mi suegro como un padre. Pensaba que me trataría como a una hija. Estaba equivocada. Él comenzó a seguirme dentro de la casa, tratando de besarme y tocarme. Cuando se lo dije a mi cuñada, ella me dijo: «Todavía no has visto nada». Me dijo que no dijese nada porque podría tener serias y peligrosas consecuencias y podría haber un derramamiento de sangre entre los hombres. La violencia empezó en Siria, un año después de contraer matrimonio.
y se intensificó cuando nos trasladamos a Jordania. Cuando llegamos aquí vivíamos solos y él venía a visitarme mientras mi marido estaba fuera de casa. Estaba tan asustada. Leía el Corán y rezaba para que se fuera. Cuando nos mudamos con mis suegros, empezó a acosarme sexualmente. Sus hijas y su mujer sabían lo que estaba pasando y comenzaron a seguirme a todas partes para que yo no estuviera sola. Mi suegra me dijo que no estuviese callada si él venía, que gritase. Mi marido no sabe nada. Creo que no se le pasa por la cabeza que su propio padre pueda hacer algo así. Llevo casada 8 años. ¿Cuántos años más tendré que aguantar esto? Rana. La violencia comenzó tan pronto como llegamos a Jordania. Mi marido es muy irritable y ser aquí un refugiado sin trabajo o dinero le lleva a pagarlo conmigo. No tenía a nadie a quien contárselo en Jordania, excepto la mujer de mi cuñado. Ella es la única familia que yo tengo aquí. ¿Pero qué puede hacer ella? Intenta darme consejos, pero no hablará con él ni nada por el estilo porque le tiene miedo, a él y a su temperamento. Incluso fui reticente a contárselo, porque los problemas familiares son privados y no deberían salir del hogar. Aunque después de 4 meses y medio estaba desesperada, así que decidí decírselo. Algunas veces deseo acabar con mi vida, pero pienso en mis hijos y mi marido. Algunas veces le disculpo porque no hay trabajo y los niños le piden cosas que él no les puede proporcionar. La violencia contra las mujeres es un problema muy significativo entre las mujeres sirias refugiadas en Líbano y en Jordania. Muchas de ellas hablan de un aumento de varios tipos de violencia, incluyendo la violencia física en el marco de la pareja, incluyendo los matrimonios forzados y precoces y la trata. Podemos decir que en contextos de conflicto y desplazamiento suele haber un aumento en la desigualdad y puede haber también un aumento de la violencia contra las mujeres. Este aumento de violencia se debe a varios factores. Y uno de los factores que se suele destacar y que también es uno de los factores más importantes que hemos visto nosotras en el trabajo que hacemos con refugiadas sirias en Jordania, en Líbano, es que el propio contexto de desplazamiento, el propio contexto de conflicto suele generar pues, cierta ruptura en los roles tradicionales de género y suele generar una incapacidad tanto para hombres como para mujeres a la hora de desempeñar sus roles tradicionales, ¿no? Que en el caso de los hombres tiene que ver con el rol de proveedor y el rol de protector, ¿no? de la familia ante amenazas externas. Y en el caso de las mujeres, pues roles vinculados con los cuidados de la familia. Ante esta incapacidad o ante esta ruptura en los roles tradicionales de género, pues eso a veces les lleva a los hombres, pero también a las mujeres, a buscar estrategias para afrontar esta situación que vulneran los derechos de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de los matrimonios precoces y forzados, que vamos a ver después, que es un problema pues, bastante significativo en este contexto, pues se trata de una estrategia para aliviar de alguna forma la situación económica de la familia. En un contexto de desempleo, en un contexto de falta de recursos para sobrevivir, pues el casar a las hijas menores de 18 años, pues se ve como se percibe como una solución, ¿no? a un problema material muy concreto. En otros casos, como en el caso de la violencia física, pues puede ser una estrategia para restablecer esas relaciones de poder en el marco de la familia que se han roto, ¿no?
a través de esa incapacidad de poder desempeñar los roles tradicionales. En las historias de Fátima y Rana, yo creo que esto es un tema que se ve de forma muy clara. Se hacen referencias, por ejemplo, a la falta de empleo, a la incapacidad de poder mantenerse, ¿no?, económicamente, y de alguna forma se utiliza este argumento para disculpar, ¿no?, de alguna forma a los agresores. Lógicamente, y aquí esto lo quiero destacar y dejarlo muy claro, pues lógicamente el problema no es, o sea, lo que genera la violencia no es en sí una incapacidad de poder desempeñar los roles tradicionales, sino es un detonante, ¿no? O sea, el problema que hay de fondo pues son las relaciones de poder que esos roles tradicionales generan, ¿no? En segundo lugar, en los casos de conflicto y desplazamiento, la lejanía de las redes familiares y sociales, incluso la hostilidad por parte de las comunidades de acogida, también genera una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, para las mujeres sirias refugiadas. Eso también es algo que se ve de forma muy clara en los dos casos que hemos expuesto. La gran mayoría de las mujeres acuden a amigas, a familiares, a otras mujeres cuando tienen un problema de violencia. El hecho de que esa red social y familiar esté lejos, pues significa, implica una dificultad para las mujeres a la hora de buscar apoyo y ayuda, ¿no? Y la hostilidad por parte de la comunidad de acogida, pues tanto en este caso Jordania y Líbano, pues claro, también implica que a la hora de buscar recursos externos a la familia, pues resulta bastante más complicado, ¿no? Luego, por último, otro factor que también tiene que ver con el aumento de la violencia en los contextos de conflicto y desplazamiento es que ese propio contexto puede generar pues cierto ambiente de impunidad, ¿no?, para los agresores. Es un ambiente en el que ya se cometen muchos actos de violencia. Entonces también genera pues una mayor impunidad, ¿no?, para los agresores. En un estudio reciente, muy reciente de hecho, fue cerrado hace unos días, que hemos llevado a cabo con mujeres sobrevivientes en Jordania y en Líbano, podemos ver lo siguiente. El 32% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia, o bien en el marco de la familia o bien en los espacios públicos. Al igual que cuando hablábamos de los datos generales de España o de la Unión Europea, pues esta es la punta del iceberg. El tabú que rodea la violencia contra las mujeres en este contexto es enorme. Por lo tanto, sospechamos que aquí hay un número oculto muy grande. Casi el 47% de las mujeres entrevistadas afirman haberse casado antes de los 18 años. Eso es casi el 50% de todas las mujeres. Y de hecho, si miramos estadísticas de Jordania, podemos ver que el año pasado el 30% de todos los matrimonios fueron de menores de 18 años. O sea, el matrimonio precoz y forzado es un problema enorme entre las sirias refugiadas en Jordania y en Líbano. El 30% de las mujeres también afirman tener miedo de sus maridos en ocasiones y en torno a un 11% afirman tener miedo de sus maridos la mayoría de las veces. Y casi el 40% de las mujeres sobrevivientes de violencia en este contexto no han acudido a nadie. Esta encuesta fue la primera vez que el 40% de las mujeres que han sufrido violencia contaron a alguien lo que habían sufrido, ¿no?, lo que estaban sufriendo. Eso también, lógicamente, para
para las personas que trabajamos en acciones de intervención en contextos humanitarios, pues es un reto enorme. Para muchas mujeres sirias refugiadas, además el camino no termina en Jordania o en Líbano o en Turquía, sino que muchas de ellas están en camino también para Europa, ¿no? En torno a 4.000 refugiados llegan a Grecia cada día, mujeres y hombres. Un 13% de estas personas son mujeres. Eso significa que en los próximos 6 meses, 70.000 mujeres refugiadas sirias pasarán por la ruta de los Balcanes. De ellas, por lo menos 4.200 estarán embarazadas y al menos 1.400 corren el riesgo de ser víctimas de violencia sexual en su camino por Europa. De nuevo, creo que esta cifra es la punta del iceberg, ¿no? Pero estas mujeres que hoy en día están en Jordania y en Líbano, pues mañana algunas de ellas pues están en España, están en Suecia, están en Alemania o están en alguna frontera intentando cruzar, ¿no? Bueno, esa era la primera historia que quería compartir. La segunda historia es la historia de Delmi, de El Salvador. Delmi tenía 19 años cuando fue asesinada a machetazos por su pareja Eduardo Larín, de 53 años. Eduardo Larín también atacó y hirió a la hermana de Delmi. Familiares de las víctimas señalaron que no era la primera vez que Larín trataba de asesinar a su pareja. Poco antes había prendido fuego a la casa cuando ella se encontraba dentro. Y 8 meses antes del asesinato, Larín había sido puesto en libertad tras decretarse el sobreseimiento. Ahora Larín ha sido condenado a 31 años de prisión por delitos de feminicidio agravado de Delmi y por homicidio agravado tentado de su excuñada. Esta historia que, bueno, parece bastante lejana de las refugiadas sirias, pero también tiene cosas en común, ¿no? con ellas. Y nos permite profundizar un poco en el feminicidio en América Latina, ¿no? El concepto de feminicidio fue impulsado por las organizaciones feministas de América Latina en los años 90. Y hoy el feminicidio está tipificado como delito en 16 países. Cabe destacar que con variaciones bastante amplias, tanto en cuanto a la definición de lo que constituye un feminicidio, como en cuanto a la aplicación de las leyes, ¿no? Donde, por ejemplo, en los países centroamericanos se ha optado por definiciones más amplias que incluyen violencia tanto en el ámbito de la familia como en el espacio público. También son, por lo general, legislaciones que hacen un vínculo bastante claro con las desigualdades de género como causa, ¿no? de los feminicidios, mientras que en países como Bolivia, por ejemplo, Perú, se han ceñido a una definición muy parecida a la definición que hay en España de violencia de género, ¿no? O sea, aquellos asesinatos que ocurren en el marco de las relaciones de pareja. El feminicidio es una herramienta política y conceptual pues bastante útil para hablar de la manifestación más grave de la violencia contra las mujeres, ¿no? El asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo. Al igual que cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en términos generales, pues el feminicidio tiene su fundamento y su origen en las desigualdades de género y en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y en la subordinación estructural de las mujeres en la sociedad.
El feminicidio, bueno, al igual que las otras formas de violencia, pues se comete tanto en los espacios públicos como en el marco de las relaciones de pareja, ¿no? El concepto de feminicidio también ha sido un concepto útil para poner el foco en la impunidad y en la responsabilidad del Estado. En América Latina ha permitido empezar a hablar de la violencia contra las mujeres y el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, no solo como un crimen de los agresores que ejercen la violencia, sino también de alguna forma como un crimen del propio Estado, que tiene la responsabilidad de prevenir la violencia y proteger a las mujeres y a nuestras vidas, ¿no? Esto luego vamos a ver en el último caso, que es un tema bastante interesante también en el contexto del Estado español, ¿no? En el contexto de España. Bueno, este concepto, lo de poner el foco en la impunidad, yo creo que también es un tema que se ve de forma clara en la historia de Delmi, esta chica salvadoreña, precisamente por la incapacidad, ¿no?, del Estado salvadoreño a protegerle y a salvar su vida, ¿no?, a pesar de haber detenido al asesino 8 meses antes de que cometiera el asesinato, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres que viven situaciones de violencia y que se sabe que viven situaciones de violencia y que sus agresores pasan por el sistema judicial y por el sistema del Estado, pero no somos capaces como sociedad, y el Estado tampoco es capaz de prevenir, ¿no?, el asesinato? En este caso en concreto, bueno, estamos hablando de Centroamérica y, bueno, en el caso de México también, pues yo creo que cabe destacar, si estamos hablando de las diferentes formas, ¿no?, de la violencia, que aquí los feminicidios se insertan en un contexto de inseguridad ciudadana enorme y que además suelen ser feminicidios que se caracterizan por una violencia extrema, ¿no?, con mutilaciones, con una violencia absolutamente extrema, ¿no? Estoy segura que muchas y muchos conocéis los casos de México, de la ciudad Juárez, ¿no?, que por desgracia se ha convertido en una de las ciudades más emblemáticas, ¿no?, cuando estamos hablando de feminicidio y por desgracia también de impunidad. Bueno, simplemente algunas cifras en torno a este problema, ¿no? En El Salvador, de donde es este caso, se dieron 630 feminicidios en el año 2011. Desde 2003 hasta 2013, 4.360 mujeres han sido asesinadas. El Salvador es el país en el mundo que tiene el índice más alto de feminicidio por cápita. Y de nuevo, aquí no estamos hablando de cualquier asesinato de mujeres, sino que estamos hablando únicamente de aquellos asesinatos de mujeres que tienen su origen en las desigualdades de género y en las relaciones de poder. En los últimos años, en el caso de El Salvador, es verdad que el índice ha bajado un poquito debido a una tregua entre el gobierno y las maras, pero se teme que ahora va a volver a subir otra vez el índice, ¿no?, a partir del 2014. Ojalá que no sea así. Bueno, en el caso de Guatemala, pues el índice es bastante parecido, 685 feminicidios en el 2010, y en México, si miramos desde el 2007 hasta el 2013, estamos hablando de casi 15.000 mujeres asesinadas. Bueno, de ahí pasamos a la última historia o al último ejemplo que
que es el caso de Ángela de España. Estoy segura que este es un caso que muchas y muchos ya conocéis, así que no me voy a extender mucho, pero sí que hay varios temas que me parecen muy interesantes en este caso cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres en España. Bueno, Ángela González Carreño sufría violencia por parte de su marido. Ella presentó más de 30 denuncias durante el proceso de separación y divorcio. A pesar de ello, los tribunales permitieron que el régimen de visitas de la hija con el agresor fueran sin supervisión. Tras la vista de divorcio, el agresor la amenazó con quitarle lo que ella más quería. Y en una de las visitas, él asesinó a la hija Andrea, de 7 años, y luego se suicidó. Este caso, el caso de Ángela, ha sido la primera condena a España entre la CEDAW en julio de 2014, como también hemos mencionado antes. A pesar de que en España sí que existe un modelo bastante amplio para hacer frente a la violencia, además un modelo que ha inspirado reformas legislativas en otros países, como América Latina o incluso el norte de África, pues en este caso se incumplieron las obligaciones de diligencia debida del Estado. Es decir, la obligación que tiene el Estado de investigar cualquier fallo, omisión o negligencia por parte de los poderes públicos a la hora de aplicar esa legislación. Entre otros, en este caso, el Comité CEDAW observa que las autoridades judiciales, los servicios sociales y los expertos psicólogos tuvieron como principal objetivo normalizar la relación entre la hija y el padre y que aplicaron las autoridades públicas nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias en un contexto de violencia doméstica. Además, el Comité CEDAW también observa que en el caso de Ángela no ha habido ninguna medida reparatoria, ¿no? Esto significa que España incumplió sus obligaciones en relación con los artículos 2, 5 y 16 de la Convención CEDAW, la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. Yo creo que en este caso, aquí precisamente podemos volver a lo que estábamos comentando antes en el marco de los feminicidios en América Latina y la idea de que no solo que la violencia no es solo un crimen del agresor que ejerce la violencia, sino también el Estado tiene una responsabilidad de proteger a las mujeres y prevenir la violencia, ¿no? No solo fue España condenado por la CEDAW en julio del año pasado, julio 2014, sino que en las observaciones finales que también hace el Comité CEDAW a España en julio de este año, julio 2015, estas son observaciones finales en el marco del proceso habitual de revisión que hacen todos los estados, en teoría cada 4 años, ¿no? ante el Comité CEDAW. El Comité también observa con preocupación pues, la falta de comprensión de obligación por parte del Estado español en el caso de Ángela y la falta de seguimiento un año después. También observan con preocupación la falta de capacitación a jueces y a abogados en la aplicación de la CEDAW en España, que era otra de las recomendaciones que había hecho el comité en esa condena específica y que en un año después pues, se observa con preocupación que eso no se ha llevado a cabo de forma debida, ¿no?
El Comité CEDAW también hace algunas observaciones más generales en torno a la violencia de género en España, que tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, observan las limitaciones, que ya hemos destacado aquí también, de la ley de violencia por no abarcar violencias fuera del marco de la pareja. Ahí parece que ahora estamos empezando a reformar y mejorando, pero a fecha de hoy esa es la observación que ha hecho la CEDAW. El Comité CEDAW también observa con preocupación el alto número de niños y niñas asesinados y asesinadas en régimen de visitas con sus padres, que son 20 niños desde el 2008 hasta el 2014. Desde que salieron estas recomendaciones, me parece que ha habido 8 asesinatos más, o sea, es que es un número bastante alto y bastante preocupante, ¿no? Y por último, la última observación que también hace el Comité CEDAW a España tiene que ver con el deterioro de los servicios de protección. Esto también es un tema que como sociedad civil, todas las organizaciones, que seguro que hay algunas aquí también presentes, ¿no?, que participamos en preparar el informe sombra para el proceso de revisión de España ante la CEDAW, pues esto es un tema que también observamos con mucha preocupación, ¿no? Tanto en cuanto a la cantidad como la calidad, ¿no?, de los servicios, y es algo que el Comité CEDAW pues retoma en sus observaciones al Estado central, ¿no? Bueno, yo creo que estos 3 casos demuestran con toda claridad que la violencia contra las mujeres sí que es un problema y un reto global. Es algo que nos afecta a las mujeres que vivimos en España, pero también es algo que afecta a las mujeres africanas, a las mujeres latinoamericanas, a las mujeres asiáticas. Es un problema verdaderamente global, por desgracia. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Significa que no hemos avanzado nada en las últimas décadas? Pues por supuesto que sí, que hemos avanzado. Hemos avanzado en gran medida gracias a los movimientos de mujeres y feministas, y también gracias a poderes políticos comprometidos, ¿no?, con los derechos de las mujeres. En el marco legislativo internacional podríamos destacar pues algunos hitos, ¿no?, en cuanto a los avances que se han dado en las últimas décadas en materia de violencia contra las mujeres. Bueno, lógicamente la Convención, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer, pues constituye un hito histórico, ¿no? Constituye un hito histórico tanto por el abanico de derechos que reconoce esta Convención, como por el hecho de ser jurídicamente vinculante. La violencia contra las mujeres, como vamos a ver un poco más adelante, y que está muy vinculado también con el caso de España que hemos visto antes, pues se recoge no en el cuerpo principal de esta convención, sino a través de las recomendaciones, ¿no?, principalmente la 12 y la 19. Pero, sin embargo, o sea, sigue siendo uno de los hitos históricos más importantes, ¿no? La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es el primer instrumento internacional que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, ¿no? Algo que yo creo que muchas y muchos hemos reivindicado desde hace mucho tiempo, ¿no?, como organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, pues también gozan de máxima importancia, entre otros por el propio proceso político y el consenso político que generó estos dos documentos, ¿no? Yo creo que ahí cabe destacar también que ahora mismo, si lo vemos en términos internacionales, pues estamos en un contexto bastante diferente, ¿no? Estamos en un contexto donde ha habido avances, donde hay algunos países que avanzan muy rápido, pero donde también en los espacios internacionales hay muchísima resistencia a avanzar aún más los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, ¿no? Dentro de los conflictos armados, pues por lo tanto también es un instrumento muy relevante. Las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, que abordan el papel de las mujeres en la construcción de paz y que también reconocen la violencia sexual como táctica de guerra por primera vez, ¿no? Y luego el Convenio de Istambul, que es el último que ha ratificado España y que entró en vigor en España el 1 de agosto el año pasado, ¿no? Que también tiene es un instrumento muy relevante, tanto por la amplia definición que hace de la violencia contra las mujeres, al abarcar muchos tipos diferentes, y por las medidas de prevención y sensibilización, etcétera, que incluye, ¿no? Bueno, esto significa que hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pero yo creo que hay que avanzar bastante más en el futuro. Porque aún así, hoy en día, la mayor parte de la violencia contra las mujeres no constituye una violación de la legislación internacional y o nacional. Estoy hablando siempre desde el ámbito global e internacional, ¿no? Podemos ver que 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia hacia ellas no es un crimen. 600 millones. El 73% de los países del mundo no reconocen la violación dentro del matrimonio. O sea, es decir, la violación dentro del matrimonio sigue siendo legal en 3/4 partes de los países a nivel mundial. Pues por lo tanto, yo creo que nos tenemos que preguntar si el marco legal actual que tenemos a nivel internacional si es suficiente para abordar las violencias contra las mujeres. Si volvemos un momento a los instrumentos, y sin alargarme mucho, pero esto sí que me parece importante. Si miramos, por ejemplo, en el caso de la CEDAW, pues lo que comentamos antes, podemos ver que la CEDAW, a pesar de reconocer un abanico muy amplio de derechos de las mujeres, pues no incluye lenguaje específico en torno a la violencia en el cuerpo principal de la declaración. Y la violencia que se aborda a través de las recomendaciones de la Convención, pues el problema que tiene es que no son legalmente vinculantes. Y esto fue precisamente el argumento que utilizó el Gobierno español para no cumplir con las observaciones del Comité CEDAW en el caso de Ángela. Que como las recomendaciones no son legalmente vinculantes, pues se considera que son recomendaciones, pero que no hace falta implementarlas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Es decir, el Gobierno ha decidido desobedecer este dictamen internacional, ¿no? Bueno, en el caso de la declaración de la eliminación de la violencia contra las mujeres y la plataforma de acción de Beijing, pues a pesar de ser moralmente vinculantes, no lo son legalmente. O sea, es decir, son instrumentos internacionales que
que se pueden utilizar como herramientas de incidencia y que tienen un peso moral importante, pero no son legalmente vinculantes. En cuanto al Estatuto de Roma, que es importante en términos de la violencia sexual, aborda la responsabilidad penal individual, pero no la responsabilidad del Estado, ¿no? Y las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad pues se limitan a situaciones de conflicto. Por último, en cuanto al convenio de Istambul, que en mi opinión ha sido un gran logro para las mujeres en Europa, el problema que tiene es que es un tratado regional, no es un tratado que abarca a todas las mujeres. Si bien es cierto que se ha abierto el proceso para que para que pueda ser ratificado por países también fuera de Europa, pero es un instrumento que fue diseñado por Europa y para Europa, ¿no? Y ya voy. Entonces, con las palabras de Rashida Manjoo, que es la ex relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, pues ella dijo que ¿cómo exijo yo responsabilidades a los Estados si no hay una herramienta legalmente vinculante sobre la violencia contra las mujeres? ¿Cómo exijo esa responsabilidad, ¿no? Que de nuevo, yo creo que en el caso de Ángela se ve de forma clara, ¿no? Que ahí ha habido dificultad para exigir la responsabilidad y para lograr que se cumpla con esa responsabilidad. Por esta razón, yo creo que es la hora de pensar en el futuro y es la hora de buscar otras soluciones y otros avances que puedan ser complementarios a todos estos avances que hemos logrado, ¿no? Yo creo que es la hora de pensar en un tratado o un instrumento internacional integral, específico y jurídicamente vinculante en materia de violencia contra las mujeres, para así crear un nuevo estándar global en esta materia, ¿no? Por esta razón, mi organización, Alianza por la Solidaridad, junto con 145 organizaciones de 55 países del mundo, estamos impulsando una campaña internacional precisamente para lograr este instrumento, como decíamos antes, integral, específico y vinculante en materia de violencia contra las mujeres, de tal manera que los gobiernos estén obligados a su cumplimiento, ¿no? Intentando complementar los demás instrumentos que existen, que, insisto, son importantes y son necesarios, pero también intentando superar algunas de las carencias que puedan tener, ¿no? Esta es una iniciativa que está basada en las voces de las sobrevivientes. Las sobrevivientes juegan un papel fundamental dentro de la campaña, tanto dentro de los diferentes grupos de trabajo donde estamos trabajando para lograr este instrumento, como a través de consultas, ¿no? que se han hecho. Acaba de salir una de las primeras consultas, que es un piloto de Pakistán, con una metodología adaptada para recoger las opiniones y las experiencias de las propias sobrevivientes. También es una iniciativa que está basada en evidencias y es una iniciativa que está vinculada a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Nosotras pensamos que no podemos buscar soluciones si no sabemos cuáles son primero los problemas. A fecha de hoy se han finalizado 17 estudios diferentes que analizan en diferentes partes del mundo la brecha
que hay, ¿no?, entre la normativa internacional y la realidad de las mujeres, ¿no? También es una iniciativa que cuenta con una amplísima participación de la sociedad civil y una amplia participación por parte de expertos y expertas. Y creo que debería ir terminando ya. Bueno, estoy segura que esta iniciativa puede generar un poco de debate, quizá, o sea, que podemos profundizar en las preguntas. Pero bueno, para quienes quieran conseguir más información sobre esta iniciativa, que es bastante reciente, pues lo pueden encontrar en esta página web, donde también pueden consultar los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha, ¿no? Bueno, por cerrar y vinculando con esta iniciativa de o la necesidad de un nuevo instrumento global, integral, específico y vinculante, pues yo creo que de verdad es hora que ya empecemos a abordar la violencia contra las mujeres como lo que es, ¿no? Una de las vulneraciones más flagrantes y graves de los derechos humanos a nivel mundial. Como decíamos antes, pues es un problema, no es un problema privado, es un problema público, es un problema político y es un problema que requiere también de soluciones políticas. Y muchas gracias. Vamos mal de tiempo, pero estamos en el tiempo de descanso. Si queréis, durante 10 minutitos podríamos hacer un pequeño coloquio, para lo cual rogaría que las preguntas fueran lo más cortas posibles y también las respuestas, a fin de que puedan participar las máximas personas. Con las luces no veo nada. ¿Quién levanta las manos? Lo digo porque... Ahí. Perdonad, si estáis levantando la mano es que las luces nos dan directamente a los ojos, con lo cual que sea... Creo que ahí arriba, ¿no? ¿Por allí? Por allí hay una... Sí. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta iría en relación al título de la ponencia, cuando dice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, intervención y estrategias. Me gustaría saber, aparte de este propósito de proyecto, ¿no?, vinculante, que todavía me imagino que no se habrá aplicado, y hasta qué punto, qué indicadores va a haber para lograr esta incidencia en la eliminación de la violencia. Pero me gustaría sobre todo saber, en relación al título de la ponencia, intervención y estrategias. ¿Qué intervención y qué estrategias se han acometido? Porque no la he escuchado, al menos en la ponencia. Gracias. Sí, ¿otra pregunta? Sí. Lourdes. Hola, se oye, ¿no? Buenos días. Me llamo Lourdes Pastor, vengo representando a la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y me ha gustado mucho que hables de la violencia contra las mujeres como violencia también contra las niñas y los niños, contra los menores.
Pilar Sepúlveda sabe muy bien de esto, no solo porque ha sido una abogada extraordinaria defendiendo muchos casos, sino porque está en el Consejo General del Poder Judicial también. Y por eso quiero aprovechar para pedirte a ti y a las personas con responsabilidades que haya en esta sala, que se ponga el foco en cómo tenemos las leyes cuando las parejas se separan, cómo tenemos las leyes con esa hija y con esos hijos. Las tenemos tan mal, tan precarias, que nos asesinan a nuestros niños, que hay casos de violencia que empiezan una vez que te separas. A lo mejor no has sufrido violencia mientras que has estado con tu pareja, y cuando te separas y empieza el conflicto por quién cuida de las niñas y de los niños y cómo empieza a ser víctima de violencia, y todavía no tenemos el mecanismo para atajar esa violencia porque ni siquiera se nombra. Y sabemos que en este país las mujeres van a las casas de acogida, o sea, ponen denuncia, se van a las casas de acogida porque se entiende que tienen que ser escondidas, que no estamos de acuerdo, creemos que los escondidos tendrían que ser ellos y no nosotras salir corriendo a las 5 de la mañana con nuestros niños para meternos en una casa de acogida. Y cuando están allí, los padres, como todas y todos sabemos, siguen teniendo derecho a las visitas, porque el derecho de los padres está por encima de todo. Con lo cual, una señora está escondida en una casa de acogida y su hija y su hijo, un fin de semana sí y otro no, viajan a donde esté el padre, además financiado por la Junta de Andalucía para que hagan el viaje y el padre no se tenga que tropiciar demasiado, con el peligro que conlleva, no solo, por supuesto, para las niñas y para los niños, porque un hombre que maltrata a una mujer es un maltratador también de su hija y de su hijo, sino porque evidentemente se puede desvelar en cualquier momento dónde están viviendo y pierde un poco todo el sentido, todo el protocolo que se hace. Con lo cual, yo de verdad, Pilar, tú que estás donde tienes que estar, en los sitios, en las esferas más altas del Poder Judicial, os pido que pongamos el foco en cómo se ejerce la violencia contra las mujeres a través de la hija y de los hijos en los casos de las separaciones. Bueno, contesta. Bueno, yo creo que el tema de la violencia hacia los hijos y las hijas, desde luego sí que es un problema muy grave en el caso de España. Es, como decíamos antes, una de las recomendaciones, además del propio Comité CEDAW, o sea, es un tema que observan con bastante preocupación y yo, desde luego, sí que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que ahí hace falta una solución política y hace falta avances legales también, ¿no? Bueno, como decíamos antes, o sea, yo creo que es completamente inaceptable pensar que en un país como España, en 6 años, 20 niños y niñas hayan muerto en régimen de visitas a manos de sus padres y a manos de los agresores, ¿no? Y bueno, luego pasaré. Sí, y la anterior pregunta. Y en relación a la primera pregunta, como decía al principio, lo que yo he intentado abordar a través de la ponencia es aportar un marco pues global en torno a lo que es la violencia contra las mujeres, pues aprovechando algunos ejemplos pues tanto de España como de otros sitios, ¿no? La parte de la propuesta de un nuevo instrumento internacional, pues lo hemos visto de forma un poco rápida al final. Y luego la parte que respecta a intervenciones, pues entiendo que a lo largo del Congreso van a tener distintas mesas que van a abordar de forma muy específica
diferentes intervenciones y además muy adaptado al contexto de España, ¿no? Entonces yo creo que en el marco del Congreso en su conjunto se va a abordar. Lourdes, sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre digo que es un maltrato a través del mando a distancia desde los niños. Y cuando llegan al final la muerte es terrible, pero es que antes de la muerte también hay montones, miles de niños que están siendo utilizados y están siendo mensajeros del miedo. El tema es que el sacrosanto derecho del padre a visitar a sus hijos parece que lo tienen metido todo el mundo en el ADN y es algo que está por encima prácticamente de casi todo. Yo creo que aparte de sensibilizar a los jueces y a juezas, que sin duda hay que hacerlo, yo creo que es preciso un cambio legislativo que obligue, porque hemos visto que por la voluntad simplemente, y ya estamos viendo incluso en el caso de Ángela Carreño, la voluntad solo no basta. Esperemos que haya un cambio de gobierno y digamos que estas cosas se asuman de una manera más seria y, digamos, más obligatoria. ¿Por ahí hay una palabra? Hola, buenos días. Soy María Ángeles. Me gustaría aportar información a Lourdes y a lo que acaba de decir Pilar. Sí es cierto que eso está sucediendo, pero gracias a Dios, en la Ley de 15 del 2015, del 25 de julio, la nueva modificación de la Ley de Protección al Menor y los Adolescentes, hay unos artículos que ya per se introducen a todo hijo que es hijo de una pareja en la que la mujer está sometida a violencia de género, automáticamente él es tratado como un menor de violencia, de maltrato infantil. Y hay determinados artículos en los que ya está eso puesto, o igual a lo mejor yo lo he interpretado mal, ¿sabe? Pero sí hay una protección especial. Lo que no hay es un desarrollo, es una ley general. No hay un desarrollo particular de eso, por lo menos lo último que yo tengo entendido. Si estoy en un error, pues me gustaría que me lo aclarasen. Gracias. Bueno, aquí las compañeras coordinadoras del IAN, que también están al lado mía, pues me están diciendo que está como en la ley de violencia y que lo dejan a la interpretación de la jueza o del juez. De todas maneras, decirte que mi intención con la intervención era poner de manifiesto, como he dicho, no solo los casos en los que las mujeres tienen denuncias, tienen sentencias firmes y están en casas de acogida, sino que, como bien ha dicho Pilar, y como yo he dicho antes, se ejerce violencia contra las mujeres a través de las hijas y los hijos en los casos de separación, incluso sin haber sido víctima de violencia antes, incluso si poner denuncia porque no te ha pegado, porque no va a decir que es violencia psicológica, ni se ejerce violencia porque de repente ellos, algunos, deciden que no quieren pasar 150 euros al mes, Y entonces empiezan a ejercer violencia contra ti y contra tu hija y tu hijo. Y eso no está recogido en ninguna ley, porque, como te digo, ni siquiera se ha hablado. Hemos intentado proteger de lo más grave y de lo más inmediato, por eso sabemos cuántas mujeres asesinan, pero no sabemos la cantidad de mujeres a las que les pegan, a las que están tomando fármacos antidepresivos, cuántas niñas y cuántos niños están yendo a psicólogos y a psicólogas por ansiedad, porque si no hay denuncia, pues no sabemos nada de esto y no se contabiliza y no interesa. Entonces, la idea era esa, poner de manifiesto una realidad que está acabando con la salud de tantas mujeres, de tantas niñas y de tantos niños. Bueno, pues yo creo que ya son casi cuarto, a las 12:30 continúa. Un descansito. Gracias.